Hola amigas y amigos, soy Erika y me gustaría que me acompañéis en la reforma de mi casa. Hace 2 años que empezamos a buscar una casa nueva, porque yo siempre quería tener una casa con jardín grande alrededor de la casa, una casa grande y que no tenga vecinos muy pegados a la valla ni al frente. Que sí, por desgracia, aquí tengo vecinos que cuando me asomo por la ventana veo la casa de los vecinos, un bloque, pero bueno, no me importa porque son gente muy tranquila y la verdad aquí estamos muy bien, muy tranquilos. El pueblo es muy pequeño, tiene poquísimas cosas, tiene lo básico, la farmacia, una tienda pequeña, un autobús que va muy poco, pero bueno, en caso de emergencia se puede ir a algún sitio. Son solo 4 o 5 autobuses al día. Viene luego muy pronto, vuelve a las 2 o a las 3. Y la verdad, si tengo que pasar el día afuera, va a ser difícil luego. Tendré que pedir un taxi. Aquí no hay trenes, ni hay nada. Hay un autobús y gracias a Dios que hay ese autobús que viene. Así que tiene lo básico, lo básico. Pero bueno, no me importa. No me importa que yo siempre quería vivir en un sitio tranquilito, si pudiera ser en medio del campo, pero bueno, pensando de la edad que tenemos, digo, en medio del campo a lo mejor ya va a ser un error por todo lo que está pasando y también si nos pasa algo, a ver a qué llamamos y cuando llamo una ambulancia o lo que sea, pues digo, mejor vivir cerca de civilización por si acaso, que los tiempos que corren no están para muchas bromas ahora mismo. Así que, bueno, el pueblo está bien. El pueblo está bien, tiene unas vistas preciosas, pero no desde mi casa. Pero bueno, yo ya me conformo en salir al jardín y dar 4 vueltas, y ya me conformo. Digo, no necesito más. Y si quiero ver a más vistas, que tenemos un descampado precioso y hemos ido a andar algunas veces ya y la verdad es que me gusta aquí me gusta todo. En la otra casa y en el otro pueblo, bueno, también teníamos el descampado para andar, que íbamos todos los fines de semana a andar ahí, nos dimos unas vueltas, que me gustaba, que se veía ahí algunos gatitos, algún zorro, pajaritos y hasta una culebra he visto. Así que me gustaba mucho ir ahí. Y claro, siempre quería tener una casa en el campo y campo y campo y no me gustan las ciudades, muchas aglomeraciones, no me gustan mucha gente, así que aquí estoy muy contenta. Y la otra casa bueno, la casa estaba bien, era un chalet adosado de esquina, la casa era grande, jardín tenía más pequeño que este, pero tenía un jardincito curioso, que tenía hasta una huerta y todo, y se estaba muy bien y era muy tranquila la organización, no se oía mucho ruido, los vecinos eran muy tranquilos, pero ya con el paso de los años me empecé a agobiar que nos han pasado ahí también muchas desgracias de cosas de la vida, muchas tristezas y digo, vamos a cambiarnos, que esta casa ya solamente cada vez que la veía ya me acordaba de todo lo malo. Así que decidimos que digo, ya era la hora de buscar la casa. Y nos pusimos a buscar hace 2 años. Pero con la pandemia por medio y todo, y que yo y mi marido tenemos gustos completamente distintos, pues nos ha costado buscar la casa como a nadie. Que buscar la casa es como buscar un novio o una novia. Que o te entras por los ojos o te enamoras a primera vista o ya te puedes hacer malabares y no te va a gustar. Que la otra casa me pasó eso, que estaba bien, estaba bien. Era como digo yo, era como un novio un poco feo, pero muy buena persona. Esa casa era al revés. Esa casa es un novio muy guapo, pero un poco cabroncete. Que tiene aquí un fallo, esta casa tiene un fallo, pero bueno, ya me voy acostumbrando que se oye mucho la carretera. Se oye, está muy cerca de carretera y se oye bastante, pero bueno, como dicen todos que te acostumbras, digo sí, te acostumbras, pero lo sigues oyendo, pero no me importa. Digo, no me importa.
tenemos muchos pajaritos en el jardín y los pajaritos están cantando más alto que los coches, así que me gusta, que estoy aquí muy a gusto. Y el otro pueblo sí que tenía todo, el otro pueblo tenía todo, tenía trenes, tenía autobuses, tenía un centro de salud en condiciones, tenía supermercados, colegios, parques, tenía todo. Aquí no, aquí hay un parquecito, pero bueno, no me importa, la verdad no me importa, yo prefiero tranquilidad que muchas cosas, prefiero tener menos, pero vivir muy tranquila. Y porque, aparte de las tristezas que hemos pasado y todo, también por alguna vecina. Que la gente, como sabéis, la gente se mete donde no les llaman y te pueden hacer mucho daño sin darse cuenta de lo que están haciendo. Así que ya os contaré, más adelante os contaré qué, qué fue lo que ha impulsado a mi marido de buscar la casa en serio, porque en el fondo no quiso cambiarse, quiso quedarse ahí. Y yo estaba deseando salir de ahí, digo, como si tengo que llevar los muebles a cuestas. Digo, yo me quiero ir de ahí, me empecé a agobiar ya en la casa y cada vez que veía a los vecinos me ponía de mal humor, de tristeza, digo, yo me quiero ir de ahí. Así que gracias a esa vecina, mi marido dijo, venga, vamos a buscar la casa y nos vamos ya. Y la verdad, esa casa la he encontrado él. Que yo ni miré, se miré en este pueblo, pero no miré una casa que al final no fuimos a verla. Y, y encima miré más barata, una casa más barata. Y él me manda esa, un día me manda esa al WhatsApp y digo, ahí va. Cuando la he visto, digo, mira, si no compras esa casa, digo, yo me voy, vivir debajo de un puente. Así que digo, esta casa es mi casa. Vinimos a verla, me encantó. A él le gustó también, pero bueno, no le acaba de gustar del todo. Pero bueno, se va acostumbrando. Claro, él tiene que ir a trabajar y lo tiene un poco, lo tiene más lejos. Tiene que ir con el coche todos los días y le está costando un poco más adaptarse, pero yo le estoy aquí diciendo que aquí ya verás que bien vamos a estar aquí, tan tranquilos y la verdad viendo lo que está pasando en el mundo, está ya cambiando un poco de idea, dice, bueno, ya me empieza a gustar más y claro, todavía como no está hecha y tenemos todavía un montón de cosas en las cajas que hemos sacado lo más imprescindible, pues claro, lo que le gustaría a él tener su cuarto, su despacho, con sus papeles, con sus estanterías y con sus cosas colocadas. Así que a ver si me pongo ya las pilas y empiezo ya a colocar las cosas y ya estamos todos contentos. Bueno, os voy a dejar ya. En la próxima os contaré sobre la mudanza, que también tiene tela. Que joder, ha sido la gente cuando oye la mudanza se echa las manos a la cabeza y yo decía, ya, esto no es nada. Y la verdad sigo pensando que no es nada, pero el esfuerzo que hice es que no me lo creía ni yo. Así que ya os contaré en el siguiente vídeo, os contaré lo de la mudanza y ya pasaremos a la reforma para no aburriros mucho. Así que un beso para todas, espero que os haya gustado el vídeo y os vemos en el próximo. Un beso.